El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para recordar dónde hemos estado hasta este momento, en Juan capítulo 14, allá en el versículo 6, Jesucristo nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo fue el que lo dijo. Jesucristo fue el que expresó esas palabras. Y después, basado en esto, empieza a desplegar todo una predicación. Empieza a poner delante de nosotros lo que significa que Él sea el camino, la verdad y la vida. El versículo 9, de Juan dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 12, dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Luego versículo 16, todavía explica más y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y ahí empezamos a ver unas especificaciones bien claras de quién es quien recibe este otro consolador, ¿no? El versículo 16 dice, para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador dice, para que esté con vosotros, no de vez en cuando, no que venga y que vaya, dijo, que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Versículo 19 de Juan 14, porque yo vivo, dijo Jesucristo, vosotros también viviréis. Y fíjese, esto está desglosando lo que dijo en un principio, de que Él es el camino, la verdad, la vida. ¿Cómo es que se obtiene esa verdad tan grande? Lo vino desmenuzando poco a poquito. ¿Cómo es que obtenemos nosotros la vida? Y luego el versículo 26 dice, más el Consolador, que es el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y vemos muchas cualidades, muchas obras, el trabajo del Espíritu Santo. Lo vimos en la vida de los discípulos que estaban presentes en el aposento alto, como ellos escribieron la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero aún el día de hoy el Espíritu Santo es el que nos enseña y es el que nos recuerda y es el que nos convence de pecado, es el que nos da la sabiduría. Y ahí es donde ha estado el título de estas semanas de la predicación, un cristiano en manos de un Dios vivo. Porque se supone que deberíamos ser diferentes a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Se supone que deberíamos ser muy distintos, debería haber algo que nos hace diferente. Y me refiero a algo más que algo ritualista o algo religioso. Me imagino algo diferente, mucho más allá de venir a un culto y empezar a gritar que tenemos poder y manifestar ese poder por los gritos y por los lauridos y por el ruido que hacemos, sino más bien salir al mundo real y demostrar que verdaderamente tenemos poder en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el parque y en la iglesia, ser el mismo en todos lados. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder para ser constantes. Nada de esto viene a nuestra fuerza de voluntad. Todo esto viene gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder para aguantar, para resistir, aguantar a los demás, aguantar las pruebas, aguantar las luchas, aguantar los fracasos. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para tolerar a la gente
incluso tolerarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que logra un cambio en nosotros. Un cambio que de una manera práctica, así, entendible, es donde cada vez somos mejores, donde ya no somos vanidosos, arrogantes, creídos, engreídos, presumidos, orgullosos, rencorosos, odiosos, pleitistas, divisores, sino todo eso se quedó atrás porque el Espíritu Santo ha hecho una nueva persona. Y ahora eso, cada uno de esos verbos se ha convertido en algo bueno. Ahora somos personas pacientes, generosas, amables, perdonadoras. Ese es el cambio, es donde se ve quién verdaderamente tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces ve un contraste bien grande a los laridos que avienta el mundo religioso, donde simplemente declaran con un acto religioso que tienen poder, a demostrarlo en su vida, con su diario vivir, con su comportamiento, con su actitud, con sus decisiones, incluso con sus pensamientos. Ese es el poder. Pero lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Poder para vencer el miedo. Poder para vencer el miedo es lo que nos detiene la mayoría de las veces a nosotros a hacer cambios, a lograr cambios en nuestras vidas, a aventarnos a hacer la misión que Dios nos manda hacer. O sea, lo podemos ver lo podemos ver desde un nivel profesional. Muchas personas les da miedo aventarse a comenzar su propia compañía o cambiar de trabajo, cambiarse de casa incluso en su diario vivir, pero sobre todo algo que le va a impactar la eternidad es hacerle caso a Dios y comenzar a hacer lo que Dios le pide, no lo que los sentimientos y las emociones le piden. Ahí está la diferencia, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que da ese poder para vencer en el miedo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, y en esa guianza que Él nos da, pues también viene la capacitación que nos da, nos llena de habilidades espirituales, habilidades físicas. El Espíritu Santo nos da absolutamente todo lo que necesitamos para salir victoriosos, exitosos en lo que nos ha encomendado, en lo que estamos haciendo. Y nada, o sea, no es de nosotros mismos. Nosotros pararnos el cuello de decir que soy muy bueno para dar clases, soy muy bueno para predicar, soy muy bueno para cantar, es igual de arrogante que presumir porque tiene ojos cafés. O sea, ¿qué hizo para obtener esos ojos cafés? O ojos azules o verdes o negros, del color que los tenga. ¿Qué hizo para tener? ¿De qué va a presumir? ¿Por qué presume tanto sus ojos? Como si usted los hubiera conseguido con algún mérito que hizo. Son los mismos los dones, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo, porque Él es el que lo capacita. No lo agarra preparado, Él lo prepara. Y recordando, no nos extendimos hasta allá, pero recordando que el llamado Dios se lo dio desde antes de que usted naciera. Entonces, por eso cuando usted nace, usted ya nace inclinado con ciertas habilidades, porque ese llamado viene desde antes de que usted se diera cuenta que iba a estar aquí el día de hoy en Santa Fe, en la Iglesia Hermosa. Viene desde antes de la fundación del mundo, según la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos sella, dice Efesios, que fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Sellados, ¿eso quiere decir algo? Claro que sí. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán el sello, pero ya sea que viva en la ciudad o en rancho, usted debe saber algo del sello. Si es en el rancho, pues usted sabe que a las vacas las marcaban. Órale, el sello ¿de qué? Del dueño, tú perteneces a este. Órale, ahí está. Y en la ciudad, pues las cartas, se les pone un sello, las cartas importantes, su acta de matrimonio, su acta de nacimiento y otras cartas importantes. En algunas ocasiones tenemos que ir con un notario para que ponga su sello, donde eso es legítimo, es real, es verdadero. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo.
Es tan asombroso el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que el título, un cristiano en manos de un Dios vivo, un verdadero cristiano, no un fantoche religioso que aprendió a imitar el estilo de vida y el comportamiento de cristianos, pero un verdadero cristiano. El Espíritu Santo es tan asombroso que Él mismo, dice la palabra de Dios, intercede por nosotros y nos enseña cómo debemos de orar, porque ni siquiera eso podemos hacer. Dice la Biblia que ni nosotros mismos sabemos qué cosa decir, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y nos muestra. Entonces ahí es donde hemos estado, estas semanas. Usted puede ver que entonces que es gracias a Dios Espíritu Santo, que se hace posible la santificación. Entonces el proceso de santificación en el cual todos estamos viene a ser exitoso, no gracias a nosotros, sino gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos tener una vida de buenas obras. Otra vez, no gracias a nosotros, sino gracias al Espíritu Santo. Entonces, volviendo a la cita, y es más, todavía le seguimos, para que no se me agüite. Hay algunas personas que no entienden qué tan importante es el Espíritu Santo. Usted está esta mañana aquí, estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a soltar versículos de la palabra de Dios, vamos a hablar grandes verdades de la palabra de Dios, y puede hacer que usted se le olviden saliendo de aquí. Es muy posible, muy probable que usted se le olviden muchos de los versículos saliendo de aquí, pero va a llegar un momento, si usted tiene el Espíritu Santo, que va a necesitar esos versículos, y el Espíritu Santo se los va a recordar. Esa es la promesa, es lo que hace el Espíritu Santo. Usted va a decir, yo sé que en la Biblia dice esto, y lo saca. Es algo similar a lo que hicieron los discípulos, aunque ellos recordaron todo lo que tenían que escribir para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, eso es, ¿no? Y pues, la idea es de que el Espíritu Santo le va a recordar lo que va a decir, pues porque usted lee, usted medita, usted estudia las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a sacar esas palabras de donde las tiene guardadas en su cerebro y le va a decir, aquí es el momento para aplicarlas, para vivirlas. Le va a recordar eso. Volviendo a la cita de hoy, versículo 27, dice la cita, la paz os dejo, dice el Señor Jesucristo hablando, la paz os dejo, dice Jesucristo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerden que Jesucristo está a punto de ser torturado y asesinado. Y en vez de preocuparse Jesucristo por él mismo, en vez de él estar lleno de preocupación y de nervios, de miedo, suelta estas palabras. O sea, les dice a sus discípulos, la noche antes de morir, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que logra que el Señor Jesucristo esté con una tranquilidad, hablando con la gente, una noche antes de morir. ¿Qué tormenta más grande que esa podemos pasar nosotros? Porque es lo que nos roba la paz, las preocupaciones, el estrés, lo que viene, lo que todavía no sucede, pero sabemos que va a venir. Y Jesucristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, hay dos maneras bíblicas de ver este punto, de esto que nos acaba de enseñar el Señor Jesucristo. La primera es pensar que lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, es que está hablando del futuro, como una profecía del reino de Dios, lo que va a venir. Entonces, de que Dios eventualmente, el Señor Jesucristo eventualmente va a traer su reino de paz sobre esta tierra y eventualmente su reino va a gobernar sobre todos. Y podríamos agarrarnos de ahí, pues ya que eso es cierto, eventualmente el reino de paz va a gobernar. En Romanos capítulo 14, versículo 17, la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que esa nueva creación que Dios hace está sumergida en paz. Todo lo que rodea a Dios es paz, paz, paz. Allá cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24, Gedeón hace algo en memoria de lo que había pasado y le llama Jehová Shalom. Jehová Shalom, que significa Dios de paz. Dios de paz. Y si usted recuerda, Gedeón estaba en tiempos críticos, no había mucha paz. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. ¿De qué pensamientos, Rush? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces sí, Dios eventualmente va a traer paz sobre todos nosotros. Isaías en el capítulo 9, versículo 6, nos habla del Mesías, y ese Mesías que iba a venir, lo describe, le da unos títulos que son únicos de Jesucristo, únicos de Dios, y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De paz. Entonces sí, que decimos nosotros, claro que sí, Jesucristo es paz y nos va a traer eventualmente paz, va a acabar con todo este pleito y esta guerra que hay por todos lados. Y entonces podríamos decir ahí en Juan 14, 27, cuando Jesucristo dijo la paz, os dejo mi paz, os doy. Está hablando de eso. Pero yo no creo que se está refiriendo nomás de lo que va a venir, del reino por venir, sino más bien se está refiriendo al momento presente, el lugar presente ante las circunstancias presentes. Claro que involucra las cosas que van a venir, pero la paz del cristiano yo creo que comienza desde el momento que Jesucristo entra en su corazón, desde el momento que el Espíritu Santo llega a su vida. Vamos a escudriñar un poquito más eso. Mire, el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 14 está hablando y continúa hablando y habla y habla y habla y es su última predicación, es su última charla con sus discípulos antes de ser asesinado. Hasta el capítulo 16, el versículo 33 dice Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es la misma plática, brother. Es la misma conversación de Juan 14. Y todavía sigue hablando Jesucristo y dice en el 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al mundo. ¿En dónde está hablando? Del hoy, paz el día de hoy, paz el día actual, paz del presente. En el mundo vas a tener aflicción. No está hablando del reino por venir, no está hablando del futuro venidero, no está hablando del milenio o el reino de Dios o la eternidad. Está hablando de ya el momento actual, en el momento que tú tienes al Espíritu Santo. Algo que te tiene que hacer diferente al resto de la humanidad es la paz que tienes. La paz que debes de traer por todos lados. Volviendo a Juan 14, mire, todavía ahí pegadito. El 27 dice otra vez, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Se acuerda que fue donde comenzamos? Fue donde comenzamos, eso es lo que dijo, voy a ir, pero vendré. Y dice aquí, habéis oído que yo dije, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y lógicamente aquí está hablando de que se va a someter a la voluntad divina de morir en la cruz. Jesucristo, Dios encarnado, dice la palabra de Dios, que se despojó
a sí mismo y se hizo semejante a un siervo. Fue obediente hasta la muerte. Y de eso está hablando, de que Jesucristo en ese momento se despojó a sí mismo. Y dice 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda. Ahí está. ¿De qué paz está hablando? Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es, brothers? Ese es el condenado. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantado, vamos de aquí. Está hablando del presente, está hablando del momento, no está hablando del futuro venidero. Una persona que verdaderamente ha sido salva, ha depositado su fe en Jesucristo, tiene al Espíritu Santo, es una persona que tiene paz. Es una persona que tiene paz. Algunas personas hoy andan peleados con aquel y mañana andan discutiendo con otro y después con otro. Hay ciertas personas en las iglesias que parece que ya se pelearon con todo el mundo, ya tuvieron conflicto con todas las personas. Entonces llega un momento donde usted tiene que preguntar, ¿verdaderamente tengo el Espíritu Santo? Porque parece que lo que traigo dentro de mí es guerra. Y a mí la gente no me debe conocer como alguien pleitista, sino como alguien que predica la paz, porque debo de tener paz. Y esta paz que Jesucristo está prometiendo es aquí y ahora. Esa paz es la que va a permitir en ese momento en el aposento alto, esa paz es la que permitió que los discípulos pudieran escribir el Nuevo Testamento y que aguantaran todo lo que aguantaron, la persecución, la escasez, la necesidad, y se mantuvieron siempre con paz, porque sabían que estaban parados sobre la roca. Esa fue la paz que los mantuvo de pie. Cuando usted se da cuenta que los discípulos fueron torturados, fueron asesinados y aún así estuvieron fieles hasta el último. Hay religiones que se han expandido porque amagan a la gente, porque asesinan a la gente. Por eso han crecido tanto, porque a la gente la asustan, le dicen, o te haces de mi religión o te mato. Mato a tus hijos, mato a tu esposa, los mato a todos. Entonces, por eso se pueden expandir, por el temor que han desparramado. Pero el cristianismo, el verdadero cristianismo, se desparramó no porque mataban, sino porque a ellos los mataban y aún así se mantenían en paz con Dios, en paz con ellos mismos, aunque la gente los veía con odio. Ellos nunca se llenaron de eso. Hubo algo que los mantuvo separados del resto del mundo. Jesucristo les dijo, yo no les doy la paz, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La verdadera paz, brother, la verdadera paz solamente viene de Dios. La verdadera paz solamente viene de Jesucristo. Cualquier cosa creada por el ser humano es temporal. Cualquier cosa que el ser humano haga es temporal. Tiene fecha de expiración. Todo, incluyendo la paz. Entonces, cualquier cosa que haga el ser humano es frágil, es débil y de poca duración. Esa es la verdad. Y Jesucristo dice, yo no doy mi paz como lo da el mundo. Mi paz no es frágil, mi paz no es débil, mi paz no es de corta duración. Es diferente. Mire, voltea a ver a la humanidad cuando usted quiera. Si le gusta la historia, vaya a cualquier época de la historia y se va a dar cuenta que la humanidad siempre ha estado en pleitos y en guerras. Siempre. No ha habido un momento donde la humanidad esté en paz, donde digan, wow, ahora sí ya la armamos, estamos en paz. No hay pleito, ninguna nación se está peleando con nadie. Nadie está peleando por tierras, o por poder, o por minerales. Hay paz. No, la gente humana siempre se está peleando, brother. Y hay siempre un grupo de personas que están pidiendo paz, que hacen
sus revueltas y sus pancartas pidiendo paz mientras usan violencia para conseguirla. Piden paz, pero hacen un despapalle para que les pongan atención. Entonces, incluso los tratados de paz que las naciones han hecho, si usted ve todos los tratados de paz, todos los tratados de paz que se han hecho han sido rotos. Todos. La gente respira y dice, ya firmaron la paz. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y Jesucristo dice, no, yo no les doy la paz como se las da el mundo. En Job capítulo 5, versículo 7, nos habla un poquito de la humanidad, de nuestra naturaleza, quienes somos. Job 5, 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar al aire, esa es la naturaleza de las chispas. Las chispas, ¿se acuerdan cuando está una fogata y saltan las chispitas? Dice, como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Nos peleamos con todo el mundo. Es increíble, muchas personas ya casados tienen pleito con su esposo o con su esposa y se quieren divorciarlo luego. Con quien estés te vas a pelear. Estabas con tu mamá, te peleabas con tu mamá. Estabas con tus hermanos, te peleabas con tus hermanos. Estabas con tus amigos, te peleabas con tus amigos. Donde sea te vas a pelear. Está en la naturaleza del ser humano. Un compañero de trabajo, ay no, es que usted no entiende, este vato es bien zarro, es bien gacho, es bien... Con quien sea nos peleamos. Y llegamos al tiempo del matrimonio y pensamos que con él no nos vamos a pelear. Pero ese es el rollo, ¿no? Entonces la paz que Jesucristo nos ofrece no es como la paz del mundo. Usted se contenta con su pareja ahorita, con su esposo, con su esposa, y ya fue la última vez que se pelearon. ¿Ya? Otra vez. Dice Jesucristo, yo no les estoy ofreciendo esa paz que es de corta duración, que es ficticia, que es mentirosa, que es engañosa, que es frágil, que tienes que andar con mucho cuidado para que no se rompa. Mi paz es diferente a la del mundo. Dijo Jesucristo, la paz os dejo, mi paz. No, fíjese cómo lo hace personal Jesucristo, dice, mi paz les doy. Mi paz. Le pone un artículo ahí que identifica la paz como que pertenece a Jesucristo. Dice, mi paz. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, que tu corazón no esté temblando, que tu corazón no esté en ansiedad, que tu corazón no esté estresado, que tu corazón no esté preocupado. Si verdaderamente agarras la paz de Jesucristo. Y otra vez, Jesucristo está a punto de ser asesinado. Y él sabe, lo vino enunciando durante mucho tiempo. Pero los discípulos estaban a punto de hacer algo, estaban a punto de comenzar el trabajo que Jesucristo les había encomendado. Estaba a punto de comenzar la iglesia. Iban a tener mucha resistencia, mucha oposición. Y iban a necesitar paz porque no solamente iban a sufrir de escasez, pero iban a sufrir de traición, de engaños, de maltrato y hasta de la muerte. Todos y cada uno de ellos iba a morir asesinado, con excepción de Juan, que murió exiliado en la isla de Patmos, pero aún así sufrió las consecuencias. Pero ninguno de ellos escribió, estoy hasta el copete de esta vida. Usted lee las cartas de Juan, usted lee las cartas de Pedro, usted lee las cartas de Santiago o de Judas, y usted ve instrucciones para seguir con una vida victoriosa, con una vida digna de ser llamado cristiano. ¿Esta paz cómo viene, brothers? Bueno, ya que el tiempo se está agotando, se la voy a rebrujar bien rápido. La paz que usted necesita y todos necesitamos en un principio es la paz con Dios. Es la paz con Dios. Por eso mucha gente se siente sola y se siente triste y se siente desesperada, porque no hayan paz. Pueden tener buen trabajo, pueden tener
estabilidad económica, pueden tener salud, pero aún así se sienten como que anda una fiera adentro, porque no tienen paz con Dios. La paz verdadera comienza haciendo las paces con Dios. Ahí es donde comienza la paz verdadera. No con el pastor, no con el diácono, no con el obispo, no con el sacerdote. La paz con Dios. Bien importante eso. Ahí es donde comienza todo. En Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, el ser humano anda como león enjaulado. Anda dando vueltas y buscando y gruñendo. ¿Pero qué te pasa? Pues no sabe porque anda de mal humor, no sabe, pero anda de mal humor. No sabe por qué nadie lo llena, no sabe por qué acaba de venir de vacaciones y se siente todavía inestable, no sabe por qué le dieron un aumento en el trabajo y todavía sigue estando así como que de berrinchudo, porque no trae paz. Primero, no trae paz con Dios. No hay una paz ahí. Tiene la paz principal. Fíjese que estoy cuidando mis palabras. Aunque le hace falta mucha paz con su pareja, pero la paz que más debe buscar es la paz con Dios. Aún por encima de la paz con su pareja. Es donde empieza todo. No puede tener paz con Dios, no va a poder tener paz con nadie. No va a tener la actitud de háganme caso, cállese o váyase. Porque no tiene paz con uno mismo. Entonces aquí dice bien clarote cómo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Eso es lo que dijo Jesucristo. Es la manera de conseguir la paz. Y entonces, si somos más técnicos en cómo sucede eso, o cómo logramos esa paz, es que Jesucristo muere por nuestros pecados y paga por nosotros, paga la deuda que tenemos, resucita, y eso nos da entrada al cielo. Pero luego para entrar al cielo necesitamos un cambio de lo que se le llama santificación. Bueno, ese cambio en nuestras personas viene con el Espíritu Santo. Ya tenemos la fe y llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos empieza a quitar las impurezas. Es como un árbol frutal que le salen ramas que le hacen daño, que le roban las proteínas, ¿cómo le llaman? Los nutrientes al fruto, y le roban acá y le empiezan a cortar las ramitas que le estorban porque no dejan que dé buen fruto. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Empieza a cortar todas esas ramitas que nos lastiman y que nos hacen daño. Y cada vez que nos la cortan nos duele bien feo. Uy. ¿Por qué? Pues porque nos están cortando algo que tenemos desde hace muchos años. Pero es algo necesario para crecer, para mejorar. Y esa es la parte técnica de cómo es que usted logra lo que está buscando. Jesucristo pagó por nosotros, nos dio la entrada. Para entrar necesita uno entrar siendo la imagen de Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien logra eso. O sea, el sacrificio de Jesucristo y las obras del Espíritu Santo son las dos cosas que Jesucristo nos está predicando en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ahora, esa es la paz, es como comienza la paz. Dije que iba a ser rápido. Luego viene la segunda fase de la paz. Al tener paz con Dios, usted entonces ya puede tener paz interior, paz en su persona. Ya tiene paz con Dios, ya tiene paz con usted. Es lo que ven los discípulos. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que, usted explíqueme cómo Pablo podía tener paz cuando el barco se estaba volteando en el que él andaba, cuando naufragó. ¿Cómo tuvo paz cuando lo estaban apedreando? O Esteban, ¿cómo tuvo paz
Incluso su rostro brilló como el de un ángel, según Hechos. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene lógica humana. No tiene sentido. ¿Cómo lo entiendo como humano que esa paz pudo llegar en este hombre que estaba siendo apedreado? ¿Cómo es que a Pedro, según la historia, la tradición oral, a Pedro cuando lo iban a asesinar, él pidió morir crucificado cabeza abajo para no morir como Jesucristo? Fue su principal preocupación de Pedro. ¿Cómo tuvo tanta paz? No entienda mi lógica humana, no entiende. Por eso dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Es por eso que entonces usted va a tener paz verdadera, paz interior, no porque las circunstancias van a cambiar. Es muy posible que su pareja, su esposo o su esposa no se porten mejor. Es muy posible que sus hijos no mejoren inmediatamente. Es muy posible que su salud tampoco mejore. Es muy posible que siga batallando por dinero. Pero aún así, aunque las circunstancias no mejoraron, usted como persona sí mejoró. Usted tiene una paz interior, porque esa paz es la de Jesucristo, es la de Dios. Y esa paz, según la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento sobrepasa. Entonces, ya puede vivir usted confiado, ya vive usted, ya su vida no es un caos, ya su vida no está a la deriva, no es como ir de bajada y sin frenos, sino su vida usted sabe que está en las manos de Dios. Y gracias a esa fe, esa confianza que tiene en Dios, usted tiene la paz. O sea, ni siquiera la incertidumbre del futuro le roba la paz o la escasez lo preocupa, sino usted simplemente tiene la paz de Jesucristo. Esto es lo que hacen no todos los humanos, déjame le digo. Únicamente los hacen los cristianos que están en manos de un Dios vivo, porque el Espíritu Santo es lo único que te logra mantenerte. Sin el Espíritu Santo vas a tener muchas razones para qué llorar. Sin el Espíritu Santo vas a tener muchas razones para estar en depresión. Sin el Espíritu Santo sí, no hay manera de tener paz. Por eso muchas personas se le llevan enchufados en el televisor, con el noticiero, porque hay conflicto dentro de ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y los noticieros los tienen así de pelitos de punta porque hacen dinero ellos, desparraman su propaganda y a usted le falta a Jesucristo en su corazón. Mateo capítulo 6, versículo 25. Ustedes recordarán todo Mateo 6, no se lo voy a leer, pero ahí es donde Jesucristo termina diciendo en el 33, mas buscarán primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero antes de decir Jesucristo, mas buscar primeramente el reino de Dios, Jesucristo dijo, no te afanes por tu vida, por qué vas a comer o qué vas a beber, no te afanes por tu cuerpo, qué vas a vestir, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, refiriéndose a aquellos que no tienen a Jesucristo, que no tienen a Dios, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad. De ahí viene la paz, reconociendo quién es Dios. Y ya en el 33 dice, en lugar de afanarte, busca primero el reino de Dios. Ahí es donde tienes que comenzar, ¿no? Entonces, Jesucristo nos da la paz gracias a la vida espiritual que viene, que está bien chidota. Jesucristo nos dio el Espíritu Santo, Él mismo fue el que dijo que nos lo mandó. Y si usted tiene a Jesucristo, aceptó el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted, y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que ser diferente al mundo. Usted tiene que verdaderamente mostrar que es diferente. Y si usted sigue de avaricioso, engrandeciendo sus graneros, si usted sigue de odioso, de tacaño, de envidioso, de orgulloso, de pleitista, pues pregúntese otra vez si tiene a Jesucristo en su corazón.
Porque el Espíritu Santo es lo que va a hacer la diferencia y ha hecho la diferencia en las personas. Si no tiene el Espíritu Santo, entonces sí tenga temor de que su vida está en la cuerda floja, su vida espiritual. Que, no sé para dónde voy porque depende de usted. Pero si tiene el Espíritu de Dios, pero cambiar a nosotros, cambiarse usted mismo, es súper difícil. Es el milagro más grande que existe, cambiar a una persona. Así es como puede demostrar que el poder de Dios está en usted. Que usted cambie. Y que gracias a que usted cambie, entonces usted va a transformar el mundo. Cuando menos el mundo que lo rodea. Ahí en Gálatas capítulo 5, ustedes recordarán, nos da los frutos del Espíritu. Lo que el Espíritu le da si es que usted tiene el Espíritu Santo. Si lo tiene, tiene el fruto del Espíritu. Y dice amor, gozo, paz. Paz. Es parte de lo que le da el Espíritu Santo. Brothers, ya con este versículo termino en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice la Biblia, pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.